Hola, soy José Luis García del Puello, profesor de St. Telmo Business School. Algunos de vosotros me conocéis y otros no, pues encantado. Y tengo que abrir la reflexión durante unos 5 o 7 minutos de algo que es como una especie de bola de cristal, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar con el mercado y el consumidor? Que se supone que es mi especialidad o lo que he dedicado mucho tiempo en mi vida, a ver qué puede pasar después de la crisis, ¿no? La crisis, no vamos a hablar hace ya un mes que estamos confinados en España, estamos súper informados, sobreinformados, pero sí quiero destacar 3 cosas. La crisis es la primera, global, transversal y simultánea que nos ha tocado vivir. Y es mucho más importante que la Segunda Guerra Mundial, como se ha comparado. Afecta a todos los países con más o menos intensidad, a todas las clases sociales con más o menos intensidad y al mismo tiempo. Al mismo tiempo es una oportunidad para que el mundo se ponga de acuerdo, y lo está haciendo, en buscar la solución, en buscar las vacunas, en buscar la prevención, con lo cual eso es un planteamiento optimista. Pero ¿qué pasa? Que hasta que salgamos de la crisis, que empezaremos y entraremos, ya hemos entrado, y no sabremos si será salida en V, en W, en U, en L, eso no tenemos ni idea, pero sí pasará un periodo de transición. En ese periodo de transición, al final, nosotros volveremos a ser como hemos sido siempre, porque la idiosincrasia de un consumidor y de un país no cambia por la crisis. Se produce un cierto aplazamiento, pero sí volveremos a llenar los bares, y sí volveremos a llenar las terrazas, y sí Horeca volverá a resucitar, porque forma parte de nuestra cultura, los bares en España. Pero mientras habrá un periodo de transición que afectará a todo el consumo. Lo único que podemos hacer, en cierto modo, por lo menos lo que me he planteado, es qué pasó en la crisis del 2008, qué está pasando ahora y qué lecciones podemos aprender. En el 2008 hubo muchas cosas y no voy a resumirlo en 30 segundos. Hubo una caída del consumo, como sabemos. Esa caída de consumo se produjo por una cierta expectativas negativas o un cierto miedo, y eso volverá a pasar ahora. Hay un miedo y hay una desconfianza porque hay un posible rebrote en la segunda parte, en la segunda ola. Pero también en la crisis esta del 2008 hubo un trasvase importante del bar hacia el hogar, y eso volverá a suceder y está sucediendo. En ese trasvase vimos como la marca de distribución tuvo un gran incremento, la marca blanca, como consecuencia de que la gente cambió sus pautas de consumo y pasó a consumir menos cantidad en más actos de compra y siempre en proximidad. Eso está pasando ya y volverá a pasar. En esta crisis también de 2008, si la comparamos con 2020, hubo algo, o ahora hay algo que entonces no había, que es una mayor digitalización de la población, y eso es muy importante a efectos de consumo, porque el consumidor está empoderado, tiene un teléfono móvil y crea, y está de opinión, y crea y se informa e influye en el comportamiento. Y después un fenómeno importante que es el delivery. El delivery no existía en el año 2008. Digamos, esta nueva suerte de mensajero que te transporte, los Uber Eats, los Globo, que hacen que se pueda llevar el sabor del bar al hogar. Y esto es importante porque esto va a cambiar pautas en la actualidad. En los próximos meses, ¿no? Veremos que esa experiencia del confinamiento, donde el consumidor descubre que el hogar es su sitio de ocio, se va a consolidar, porque no va a tener alternativa de consumo fuera que le da la hostelería, y el hogar se convierte en el epicentro del ocio familiar. Y dentro del hogar quiero destacar 2 cosas, 2 escenarios. Uno es el de la televisión o el móvil, el dispositivo móvil, y el otro es el de la cocina. Por eso este vídeo, esta reflexión, la hago de la cocina. En la cocina veremos cómo se potencia, y desde el punto de vista empresarial veremos que hay una oportunidad de crecimiento en los pequeños electrodomésticos, en los ingredientes, en nuevas formulaciones, donde más miembros de la familia comienzan a cocinar, cosa que no pasaba antes, porque también hay un factor diferente de la crisis del 20 con respecto al 2008, y es lo que yo llamo, cualquiera llama, el efecto Masterchef. Para los ciudadanos que estéis viendo este vídeo y que no sois españoles, es un programa que también lo ha habido en otros países, donde la cocina, donde muchas personas populares comienzan a cocinar en un ambiente agradable, de innovación, de buscar nuevas fórmulas. Eso ha hecho que en los supermercados españoles aparezcan ingredientes, aparezcan formas de consumo muy distintas a las habituales. Por tanto, quiero decir, la cocina va a ser una parte del ocio familiar, la otra será lo digital. Y lo digital, pues habrá un crecimiento del tráfico digital en los operadores.
tendremos una mayor venta de ordenadores portátiles, de impresoras, de aplicaciones, incluso la aparición del servicio, digamos, técnico digital en el hogar, no solamente para las empresas. Y si uno con las empresas, quien tenía hecha la tarea digital, ha sufrido menos en esta crisis. Y un empresario es un individuo que ve el negocio, si no, no es empresario. Y va a ver, y esto es una oportunidad buena para la productividad nacional, va a ver que lo digital no es una opción, sino es una necesidad. La transformación digital de las empresas ha hecho que las que ya tenían los deberes hechos fuera un poquito más llevadero la crisis. Y por tanto va a ser un acicate para las próximas. Y veremos una mayor demanda de formación directiva en transformación digital. Un equipamiento más sofisticado en la transformación digital de muchas pequeñas y medianas empresas. Ya no verán que la digitalización es una opción para las grandes, verán que la digitalización de las pequeñas y medianas y de los autónomos es una manera de sobrevivir. Por tanto, esto es otra lección y de comportamiento. Serán oportunidades de negocio para algunas empresas, seguro. Y al final, como un artículo que escribí yo hace ya en la anterior crisis que decía qué lecciones nos está dando la crisis, pues volvería a reeditar qué lecciones nos está dando la crisis. Es una oportunidad para mejorar la productividad, sin duda. También otras tendencias que hemos visto en los últimos años y que esta la acentuará, se basan en dos ejes, salud y sostenibilidad. La importancia de la salud como elemento está muy unido con la alimentación que tomes, con las prácticas que hagas, con el tema de los gimnasios, del estar en forma. Todo esto se va a acentuar como consecuencia de la crisis. Y también como consecuencia de esa preocupación por el gran eje salud, verá una mayor preocupación por los ingredientes que tienen los productos, de cuál es su origen, de quién los produce o fabrica, de dónde proceden, de cuál es la trazabilidad. Esto es una exigencia del consumidor. Y si aplicamos la teoría del customer centric o centricity, de poner al cliente en el centro, sería una recomendación. Es una obligación poner al consumidor en el centro, poner al cliente en el centro. Si generamos empatía con él, es posible que generemos valor y generemos confianza. Y generar valor y confianza para una marca es absolutamente determinante. Esto ya hemos visto como anécdota lo que le pasó a Mercadona en las primeras épocas de la crisis, primeras semanas de la crisis. ¿Por qué la gente se refugió en una compañía que solamente representa el 25% del retail en España? ¿Por qué los consumidores no se fueron a comprar en el otro 75%? Por una razón muy sencilla, porque Mercadona hizo sus deberes en la crisis anterior, potenció la MDD, potenció la confianza y potenció la empatía con los centros de coinnovación con los consumidores. Y esto la gente lo sabe. Después, el otro punto que he dicho dos ejes, salud y sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad es importantísimo. La población va a tomar conciencia que la posible siguiente crisis que vendrá será o puede ser de carácter medioambiental y eso potenciará la concienciación de la gente sobre este tema. Hemos visto que algunos líderes mundiales negacionistas de la importancia del medio ambiente, aquellos que decían que el COVID-19 era una especie de gripe china que no tenía importancia, hoy, al mes del confinamiento en España, y estoy grabando este vídeo en Semana Santa, llevan miles de muertos y algún dirigente político que negaba hace 15 días la existencia de la crisis ahora está en la UCI, espero que recuperado cuando este vídeo se ponga. Pero esto es importante y no hablemos solamente de la satanización del plástico, sino de los comportamientos de los consumidores. Los consumidores suelen tener dos varas de medir, una de las exigencias que le hacen a los demás y otro el comportamiento propio. Yo no sé el comportamiento propio, si se van a incrementar las tasas de reciclaje y de separación de productos orgánicos, residuos de plástico, embalajes y vidrios en casa, no lo sé, pero altamente probable sí. Y por supuesto le van a exigir a las empresas y al canal de distribución un comportamiento más comprometido con la defensa medioambiental, porque es un tema de tendencia claramente. Y esa tendencia que venimos viendo se va a acelerar con esta crisis de salud. Por tanto, y ya termino, lo último que me quedaba para hablar con vosotros es el tema del do yourself como tendencia también
de hace tiempo, pero que ahora, al convertir el hogar en el centro de ocio familiar durante los próximos meses y sobre todo más allá del paréntesis tendríamos del verano, veremos que la gente hará más cosas en su casa. No quiere decir que se conviertan en trabajos manuales, pero sí será una oportunidad de negocio para los IKEA, para las empresas de equipamiento, para el pequeño electrodoméstico, para las reparaciones de hogar, etc. Por tanto, confianza, esperanza, pero ojo, también hay miedo y desconfianza entre el consumidor. Y eso nos va a afectar el consumo, y una recomendación sería que las empresas traten de recuperar la confianza del consumidor poniéndose en sus zapatos y generando mimetización con ellos. Eso se llama customer centric, me da igual. Eso se llama orientación hacia el cliente, me da igual. Eso se trata de poner al cliente en el centro, generar empatía con él y ponerse en su lugar para poder entenderlo mejor. Muchas gracias.